Ok, estamos viendo el Salmo 23 y ahora vamos a leer el Salmo 23, versículo 4. Abran sus Biblias en el Salmo 23, versículo 4 y vamos a ver el antídoto de Dios para los valles, ¿qué? Oscuros. Se oye tenebroso, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, ¿quién quiere leer Salmo capítulo 23, versículo 4? Salmo 23, versículo 4. Adelante, hermana, la que le tenga primero. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Ok, hay un antiguo proverbio árabe que dice que el sol puro, o sea, sin nubes, sin ninguna otra cosa, sin lluvia, sin agua, o sea, el sol puro, lo único que produciría sería un desierto. Y si en la vida nosotros, porque vamos a hablar del antídoto de Dios para los valles oscuros, si en la vida, en nuestra vida, nosotros nunca hemos tenido tiempos tristes, ¿se acordó usted de ese momento triste en su vida? De momentos oscuros, ¿verdad? Tiempos oscuros en tu vida, en, en momentos secos en la vida de nosotros, donde no hay agua, ¿entiendes? Donde no corre nada. Decía mi mamá, el pato a veces nada y a veces, ¿qué? Ni agua bebe, ni agua tiene. Entonces, cuando no pasamos por esos lugares, hermanos, no vamos a tener, perdón, madurez, no vamos a tener profundidad en nuestra vida para formar una persona madura. Para que sea una persona madura, no lo tengo que decir yo ni usted refiriéndose a usted como persona. Nuestras acciones, pero para formar a una persona madura se necesitan dos cosas: tiempos buenos y tiempos malos. Se tienen que pasar por la piedra y Así darán es. refugio. Por eso dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, se fija, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que en Israel, allá en la ciudad, en la tierra que le llaman la Tierra Santa, ahí existe un valle que le llaman el Valle de Sombra de Muerte. Y la razón es que es muy estrecho, tiene un profundo y muy angosto cañón. Es muy estrecho, ¿verdad? El cañón que tiene. Solo que el sol nada más pega cuando llega al cenit, en la parte de arriba, es cuando entra luz a ese cañón estrecho. El resto del tiempo, ese cañón es frío, es oscuro. Así que el sol solamente toca en ese cañón cuando llega en un punto central que entra la luz, pero es todo. Probablemente David guiaba a sus ovejas a través de ese tipo de cañones, que aunque anden en valle de sombras o de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué creen que estamos poniendo esta foto aquí? En el folleto que ustedes le van a presentar a las personas. Porque es un valle, es oscuro, hay una sombra, ¿verdad? Aunque andes en esos lugares, ¿verdad? Dios qué? Dios me protege. Su vara y su callado, dice David. ¿Qué dice? Ok. Al observar la Biblia, cuando vemos la palabra valle, se refiere prácticamente a diferentes situaciones difíciles en la vida. Por ejemplo, Josué habló en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habló del valle de la calamidad. Y luego tenemos a David en el Salmo 84, habló del valle del lamento. Y luego también tenemos a Oseas, habla del valle de los problemas. Así que este versículo, hermanos, este versículo, pues nos proyecta, ¿me entiende? El valle por el que nosotros ya caminamos, o estamos caminando, o vamos a caminar. ¿Sí me entiende? Esa es la dirección. Así que vamos a ver aquí, hermanos, y en sus panfletos, vamos a ver, dice, ¿qué dice el número 1? Lo que hay que recordar en los valles oscuros.
Ok, hay que recordar 5 hechos. Hay que recordar, pónganlo por ahí. Acuérdense que acá abajo tienen para escribir sus notas. Pero vamos a recordar 5 hechos que sobresalen en los valles, que necesitas recordar cuando atraviesas por esas épocas difíciles. Tenemos que recordar 5 hechos importantes. Los valles son inevitables. Los valles son inevitables. Van a suceder estos valles. Apenas acabas de salir de uno y muchas veces ya estás entrando al otro. Todavía no terminas. Así es este valle en nuestra vida. En Juan capítulo 16, Juan dijo, en este mundo tendréis aflicción. Así que mientras nosotros estemos en esta vida, esto va a suceder. Vamos a tener dificultades, vamos a tener desilusiones, desalientos en la vida. Habrá momentos de sufrimiento, ¿verdad? Ahorita en sus peticiones ustedes hablaban, ¿verdad? Por las personas que están pasando por valles oscuros, ¿me entiende? Por valles de muerte. Así es la vida. Por valles de enfermedad, de pena. Habrá tiempos de frustración, habrá tiempos de fracaso, habrá tiempos de fatiga, pero va a suceder. Son parte de una vida normal. Y no debemos de sorprendernos de ellos. Aunque haya religiones y ministros que digan o enseñen, venga Cristo y todos sus problemas se acaban, eso no es cierto, o sea, no es una fórmula. El segundo hecho, hermanos, cuando andemos en esos valles, en esos momentos, los valles son impredecibles. Los valles son impredecibles. ¿Qué quiere decir esto? Estos valles en la vida no los planeas. Cuando te desemplean, no era algo que tú estabas planeando. Cuando viene la enfermedad a tu vida, no era algo que tú estabas planeando. Es algo que así es. Los valles son siempre inesperados. Normalmente, hermanos, vienen ¿en qué momento? En el peor momento. Cuando tú dices, ay, en ese momento, ahí es donde se presentan. Esa es la parte difícil. Entonces, simplemente estos valles van a pasar y generalmente es cuando menos se necesita. En ese momento necesitamos estos valles y ahí llegan. Sería maravilloso poder planificar, ¿no? Cuando haya un huracán, tener ya todo listo, cuando haya una inundación, tener todo bien preparado, ¿verdad? No, así es esta vida. Los valles vienen de repente. Así que, ¿se ha fijado, por ejemplo, esta mañana? ¿Cómo estaba la mañana? Nevando, un tormentón, que dice, wow, no salgo. Y pues, ya para las 10 de la mañana, el sol bien fuerte y ahorita los caminos están limpios. ¿Sí me entiende? Así son los valles en la vida. Así es la vida. Una llamada telefónica, una carta, un chequeo médico de rutina, un accidente, los valles simplemente suceden. Abran sus Biblias en Jeremías capítulo 4, versículo 20. ¿Qué dice Jeremías 4:20? Dice, un desastre llama a otro desastre. Todo el país está devastado. De repente fueron destruidos las carpas y los pabellones donde habito.
O sea que es algo que no está planeado, simplemente sucede. La tercera cosa, el tercer hecho, cuando usted atraviesa este valle, el tercer hecho es que los valles son imparciales. Son imparciales. ¿Qué quiere decir esto? No escoge a una, o sea, Nadie está inmune de esto. Que porque aquel individuo es un ser religioso muy espiritual, nadie estamos inmunes. Nadie estamos aislados del dolor, de la tristeza. A nadie le toca transmitir esa inmunidad, hermanos. Tenemos problemas. Gente buena tiene problemas y gente mala. Dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresión. No significa esto que usted es una mala persona. Significa que usted es una persona. No significa que sea un ser humano perverso. Significa que usted es un ser humano. Y por eso la Biblia es clara en que las cosas buenas suceden a la gente que mala también. O sea, cosas buenas le suceden a la gente mala. Y cosas malas también le suceden a la gente buena. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morirse esa persona? ¿Por qué no se murió aquel delincuente? Así es en la vida. En Mateo capítulo 5, versículo 45. ¿Quién quiere leer, hermano? ¿Quién dijo yo? Mateo 5, Sí. 45. sí. 5:45. Sí. Dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Cuando nos suceden cosas malas, no hay una reacción. ¿Por qué a mí? ¿Sí, verdad? ¿Por qué a mí me desocuparon? ¿Por qué a mí me corrieron? Aquel que no hace nada en el trabajo, ahí lo tienen. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Muchas veces pensamos que nosotros debemos estar exentos de todos los problemas. Muchas veces creemos que debe ser la única persona en el mundo que no tiene tragedias, ni pérdidas, ni que no tienes pérdidas de seres queridos, pero, hermanos, la realidad es que las cosas buenas y malas le pasan a los malos y también a los buenos. Entonces, solamente debemos de tener en cuenta una cosa en nuestra mente, que esto va a suceder. ¿Y por qué? ¿Por qué va a suceder? Porque somos humanos. Recuerde que esto no es el cielo. Hay religiones que te dicen y te enseñan, te declaro libre, te declaro sano, ya todo está arreglado. Hermanos, esto no es el cielo, esta es la tierra. Aquí hay problemas, hay dificultades. Las cosas no son perfectas aquí en esta tierra. Hay problemas. Así que va a suceder en esta vida a la gente buena, a la gente cristiana y también, hermanos, tragedias y desastres a todo mundo. La cuarta cosa, hermanos, el cuarto hecho, cuando usted vaya por este valle, los valles son ¿qué? Temporales. Los valles son temporales, hermanos. Los valles son temporales, tienen un fin, no duran para siempre, no son permanentes. ¿Qué dijo David? Aunque ande en valle de sombra, o sea que el valle no es un lugar donde te quedas para el resto de tu vida, o sea, no es un lugar, es algo que atraviesas. Yo creo que ustedes lo han experimentado en su vida, ¿verdad? Son momentos, una circunstancia, una situación, pero que tiene un término. Cuando se está en el valle, se piensa que ya estás a punto de morirte, que ya no tienes oxígeno, que ya lo perdiste todo, pero no es así.
En realidad esto no es así. Es como un túnel. ¿Qué tiene un túnel? Un principio y ¿qué más? Y un final. Así es el valle. Entre más edad tienes, has atravesado por más valles. Unos se quedan en el valle, otros ahí andan todavía en esos valles y otros que han logrado salir. Así que hermanos, si atravesamos el túnel, vamos a llegar por donde entró la luz. Así que vamos a verlo, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Quién lee 1 de Pedro 1, 6? Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ok. Pedro, lo que está diciendo Pedro aquí, que admite que algunas veces vamos a pasar por tiempos, ¿qué? Difíciles, hermanos. Pedro lo está admitiendo, por diversas pruebas. Así que va a ser difícil. Dígame, ¿a quién le ha ido la vida fácil? Hermanos, ni a la persona más rica yo creo la vida es fácil, ¿no? La vida es difícil. Vas a sufrir, pero solo por un ¿qué? Por un tiempecito. Pero cuando eres cristiano, cuando confías en Dios, vas a encontrar ¿qué? Que hay gozo. ¿Qué más hay? Hay un gozo maravilloso. Aunque tengas problemas aquí, en el cielo, ¿qué, hermanos? No hay que pagar impuestos, no hay que comprar medicamento, ni ir con especialista de corazón o de cáncer. ¿Por qué, hermanos? Porque en el cielo, ahí sí no va a haber problemas. ¿A quién vamos a conocer? A Jesucristo. Ese es el destino final, hermanos. Así que el último hecho, hermanos, cuando andemos por los valles oscuros, debemos acordarnos del último hecho. Los valles tienen un qué, hermanos. ¿Un qué? Tienen un propósito. Dios tiene un propósito al permitir que atraviese los valles, ya sean dudas, depresión, desesperación, desánimo, derrota. Él tiene un corazón, una razón, detrás de todo esto. ¿Quién quiere de ustedes decir alguna experiencia en uno de esos valles que atravesó en su vida? No se me amontonen, uno por uno. Una experiencia chiquita que ustedes hayan tenido en esos valles que atravesaron, ¿verdad? En su vida, quieran compartir con el grupo. Fíjese, este fin de semana, ¿verdad? Yo estaba hablando con Tanya y estábamos hablando de nombre de bebé, que yo le dije a Tanya, fíjate, Sharon ya, sí, ella sabe que es nena, pero ya le eligió el nombre a la nena, ¿verdad? Y entonces Tanya viene y me dice, ay sí, a mí me gusta mucho ese nombre. Y entonces yo le estaba diciendo a ella la historia de su nombre, de cuando y yo dije, y fíjate, con el nombre tuyo de Tanya también elegí Yajaira. Y ella viene y me dice, ay mami, ese nombre no me gusta, ese nombre. Y yo dije, pero tú sabes lo que significa ese nombre. Y ella me dice, sí, es un nombre de origen árabe, pero que significa flor del desierto. Uh-oh. Y yo le dije, y fíjate Tanya, tú en mi vida fuiste esa flor del desierto. O sea que en mis momentos más malos, cuando mi matrimonio fracasó, tú fuiste la flor de mi desierto. Y se quedó calladita, no me vino. Yo digo, así que debes ver, o sea, los nombres tienen su significado por un propósito. Y ese propósito tú fuiste en mi vida. Amén. Y se me quedó, ¿verdad? O sea, no supo qué decir porque como que ella no esperaba que yo asociara ese nombre con sucesos en mi vida. Sí. Así que, ¿ese valle todavía está aquí? No, ¿verdad? ¿Ya pasó? No, ya pasó. ¿Qué dice 1 Pedro 1, versículo del 6 al 7? ¿Qué dice, hermanos? En sus Biblias.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Uno por uno. A ver, ¿quién dijo primero? No, es que Beto tenía Corintios, porque no le iba a... O Primera de Pedro. Le falta Virginia. Ah, bueno. Primera de Pedro 1:6. Sí, Ajá. ya lo tiene. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Claro, si no, pues 7. También Ujú. el oro, aunque poderoso, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que hay valles económicos, ¿verdad? Hay valles de relaciones, hay valles emocionales, hay valles de todo tipo de pruebas. Y déjame decirle una cosa, no son por accidente. Usted ve la explosión de los volcanes, usted ve las inundaciones en el globo, usted ve los huracanes, no son accidente. Están diseñados con un propósito. Las personas pasamos por huracanes en nuestras vidas. Es un propósito, ¿verdad? Las pruebas no son un accidente de la naturaleza. Dios quiere que edificar nuestra fe en los valles de la vida. Yo creo que a mí me gustaría andar caminando en las montañas allá, escalando y todo. Pero en realidad, hermanos, eso no edifica la fe. Lo que edifica la fe es cuando nosotros pasamos por esos valles oscuros. Eso es lo que nos pone de rodillas. Cuando pasas por esos valles oscuros, ¿tu fe qué hace? ¿Qué sucede con tu fe? Se fortalece. Se fortalece tu fe. Cuando no tienes deseos de servir a Dios ni confiar en Él, entonces cuando pasas por esos valles de oscuridad, de sombra o de muerte, es cuando tu fe es probada. Acuérdense que dijimos, para saber nuestra fe, a veces se nos tiene que quitar todo. ¿Sí me entienden? Cuando ya no tienes nada, entonces es cuando dices tú, Dios, y acuérdense que hay una película, está aburrida para los que les gusta la acción, pero este individuo cuando se pierde todo, está en su bote en alta mar, y hasta que perdió todo, volteó buscando a Dios. Cuando perdió su bote, el bote salvavidas, volteó al cielo buscando a Dios. ¿Sí explico? ¿Por qué nos pasan los valles oscuros? Porque Dios quiere que maduremos en nuestra fe. Y esto va a suceder cuando nuestra fe es probada. Acuérdense, todo problema tiene un propósito. Todo problema tiene un propósito. La fe es edificada ¿dónde? En tu sillón comiendo pizza y viendo el canal que tú quieres, ¿verdad? No, ahí no se edifica la fe. La fe es edificada en los valles de la vida. Así que Dios quiere que crezcamos en Él. Dios quiere, ¿qué más quedará Dios en esto, hermanos? Que desarrollemos nuestro carácter. Así que Dios va a permitir que atravesemos por circunstancias difíciles. Yo sé que tenemos nuestros hijos y a lo mejor no queremos que nada les pase, pero para que ellos maduren, necesita muchas veces cruzar por esos valles.
para que ellos también maduren, valoricen. Así que, hermanos, Jesús pasó por momentos de soledad. Sí pasó. ¿Usted cree que usted va a pasar? Claro que sí. ¿Fue Jesús tentado por el desánimo? Señor, si fuera posible que yo no fuera a este lugar, pero no se haga como yo diga. ¿Le va a pasar a usted? Claro que también le va a pasar a usted. ¿Por qué usted podría pensar que tenemos que ser diferentes? Vamos a atravesar por esos valles difíciles. ¿Qué quiere hacer Dios en esos valles difíciles en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Edificar qué? Nuestro carácter. Edificar nuestro carácter. Hay personas que en su tono de voz, tú ya sabes qué carácter tienen. ¿Carácter muy fuerte? ¿O un carácter muy sweet, muy dulce? ¿Me entiende? Pero eso no es, ¿verdad?, para alejarnos de Dios. Eso es para seguirlo buscando a Él. Así que, hermanos, los valles son tenebrosos. Los valles son oscuros. Pero en estos valles, hermanos, la pregunta aquí es que, ¿qué debes hacer cuando pasas por estos valles oscuros? ¿Qué tienes que hacer en tu vida? ¿Alguno de ustedes, ¿alguno de ustedes quiere compartir qué hizo cuando pasó por su valle oscuro? A ver, compártanlo con el grupo. Voy a borrar eso, ¿ok?